Lucio, un favor, ¿puede volver a ¿No? grabar, por favor? Ah, entonces, ¿cómo lo hago? Corta y Grabas, luego... comienzas a grabar cuando ya comenzamos a exponer. Lo pongo en pausa entonces. Sí. Detener grabación, mejor pues. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Asistentes presentes. Agradecerles primeramente por su asistencia. Gracias. Previamente, antes de la exposición, enviaré en breve al chat de Zoom una encuesta para ver su conocimiento previo del tema, que se trata de comportamiento y bienestar de los doctor de Lidia. Por favor, le daremos 5 minutos para contestarle. Gracias. ¿Me confirman, por favor, si acaba de llegar el enlace? Sí, ya está.
Listo. Nuevamente saludarles, ¿qué tal? Buenas tardes. Somos de la Universidad Privada Antenor Orrego del curso de Etología Aplicada y Bienestar Animal, el cual el grupo está conformado por Clavo Majón Enrique, Contreras Linares Karen, Desde Espino Lucio y quien le habla, Reyes Chávez Lizarre. Siguiente, por favor. Antes de hablar acerca del tema de comportamiento y bienestar de los toros de lidia en sí, comenzaré a explicar acerca de una pequeña introducción para ver cómo se hizo durante la historia hasta la actualidad. Tradicionalmente, para valorar este comportamiento y el bienestar de estos toros de lidia, cada ganadero viene utilizando su propio sistema de evaluación tanto sencillo como práctico. Así que tenemos los diferentes distintos de valoración del comportamiento de dicho animal que permiten dar una calificación, un instrumento apropiado para tomar decisiones en el proceso de selección. Por otro lado, también se evalúa lo que es el eje hipotalámico hipofisiario adrenal, que parece ser muy importante en el papel acerca de la provocación, desarrollo y aumento del comportamiento agresivo en los animales. Asimismo, también está incluido e influenciado lo que es neurotransmisor serotonina. Por lo dicho anteriormente mencionado, el objetivo principal de esta realización del trabajo de investigación es realizar una revisión bibliográfica acerca del comportamiento y bienestar de los toros de lidia para dar a conocer a la comunidad académica, así como ciudadanía en general, el comportamiento natural de esta especie para mejorar el manejo, la salud y el bienestar animal. A continuación, mi compañero Enrique comentará acerca de lo que es la definición, la filogenia y las diferentes razas que se encuentran tanto en Europa como en nuestro país. Bueno, ante todo, buenas tardes. Para hablar del todo del lidia, debemos saber que este animalito también se denomina como toro bravo. Se designa con este nombre a los especímenes machos de una heterogénea población bovina que ha sido desarrollada, seleccionada y criada especialmente para ser utilizada en diferentes espectáculos taurinos, como en las corridas o los encierros que suceden en España. Estos animalitos se caracterizan porque tienen un instinto de defensa y son temperamentales. Todo esto de acá se sintetiza y termina llamándose como la bravura, así se le conoce. Eh, este animalito se reporta en el Perú, se reporta desde 1535, fecha en la que el conquistador Francisco Pizarro fundó la ciudad de los Reyes, que es Lima, que ya conocemos. Y con este motivo mandó a sacrificar 4 toros en lo que es la lanzada. Esto forma parte de la historia del Perú y lo podemos encontrar y lo podemos ubicar leyendo las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Siguiente diapositiva. Para hablar de la filogenia tenemos que saber que el toro de lidia, que actualmente conocemos, procede básicamente de la raza Bos taurus y que desciende, como los demás bóvidos, ya sean bravos o domésticos, del conocido como el Uro o Auruch, nombre proveniente de la cultura celta que significa toro bravío o salvaje. Para remontarnos a sus orígenes, debemos saber que este animalito se ubica prácticamente en el centro de Europa. Luego se traslada por todo el litoral mediterráneo y aparte, y también llega a la parte cálida del Atlántico. Este animalito es muy representado en infinidad de pinturas rupestres, como han descubierto los arqueólogos en diferentes zonas, las cuales terminaron indicando que la evolución agrícola y ganadera fue ganando terreno a lo que fue anteriormente a eso, lo que es la casa primitiva. Podemos ver en la imagen al Bos primigenius, que es como una base de este animal, el Aurich que se le conoce. Siguiente diapositiva. Para hablar de las razas, en este caso, como nosotros nos referimos en el curso, estamos hablando de lo que es el toro de lidia en el Perú. Como pueden notar en la diapositiva, hemos puesto más texto en la base que es Perú, a diferencia de las castas europeas, que como generalidad debemos mencionar que estas castas llevan su nombre básicamente ya sea al lugar donde se desarrolló la
la raza, o también lleva el nombre del apellido, su nombre, el nombre de su raza lleva, se denomina así por el apellido de la persona encargada de desarrollar estos animalitos. Por ejemplo, Navarra se desarrolló en la ciudad de Navarra y Cabrera lo desarrolló un personaje que apellidaba Cabrera, como por ejemplo. En el caso del Perú, antes del descubrimiento de América, no existía ganado vacuno Bos taurus. Por lo tanto, las diferentes razas que hoy existen en toda Latinoamérica, específicamente, son de origen occidental. Estos vacunos llegan al Nuevo Mundo y fueron traídos por los españoles en 1493. En el Perú, básicamente, estos animalitos se terminaron aclimatando a las ciudades de Ancash, Lima, Junín, Cusco, Cajamarca y Puno. Debemos saber que este ganado vacuno, netamente en el Perú, se divide en dos tipos de animales. Retrocede, por favor. Lo que se le conoce como el animal criollo y también el animal cunero. El ganado criollo es básicamente, ambos tienen la misma procedencia, que es ibérica, pero el ganado criollo se le llama así porque este animalito es un animal pasivo, que no es agresivo, a diferencia del cunero, que se le denomina así por ser bravo, y es el que prácticamente termina siendo seleccionado para las corridas. Debemos tener en cuenta que a estos animalitos desde 1550 no se les conoce un árbol genealógico específico en el Perú. Siguiente diapositiva. Bien, continuando, tenemos también el tema acerca netamente de lo que es comportamiento del toro de Lidia. Sabemos que este toro de Lidia tiene un hábito de agresividad y acometida que termina como un factor cualitativo en la conducta tipo embestida, en etología denominado como un comportamiento agonístico, pero esta actitud viene acompañada o desencadenada por varios patrones, tanto como podemos observar en la diapositiva, son patrones ofensivos como los defensivos. En primer lugar, se tratan de los ofensivos. Tenemos a la intimidación, que se acerca mayormente a lo que son las manifestaciones amenazantes vocales o gestuales, tales como los movimientos de cabeza, posición de alerta, alardes y pautas corporales amenazantes. En segundo, tenemos la ritualización, lo que se da previamente en los jóvenes con un entrenamiento o juego y muy diferente en los que son adultos, que se disputan mediante peleas para utilizarse como una prueba de disposición y así al seleccionado. Como tercera tenemos la agresión, que es agresividad puntualmente hacia el estímulo con la finalidad de superarlo o ahuyentarlo. Y finalmente tenemos la lucha, que es el bovino, el toro de Lidia, ante estímulos objetos como la muleta o el capote, asumiendo los riesgos físicos que conlleva. Por ende, o por lo contrario, tenemos los patrones defensivos, que son las inhibición y sumisión, que son los modos defensivos, el cual utiliza este animal para apartarse del estímulo o amenaza, aceptándolo sin agresividad. Y por último tenemos la huida, que es la innata manifestación defensiva animal de alejamiento del peligro. Siguiente diapositiva, por favor. Hablemos ahora acerca del estrés en el toro de Lidia. En este se diferencia mediante dos puntos, comenzando por el primero, que es el estrés durante la crianza y el transporte del toro de Lidia. La selección del toro de Lidia, tanto por su carácter agresivo junto con su crianza en extensivo, lo convierten en un animal especialmente sensible a factores estresantes. Así, a los 6 u 8 meses son destetados y a continuación se realiza el herradero, en el cual son marcados por 4 hierros a fuego. Para esta operación, el becerro tiene que ser separado inmediatamente de su madre, el cual se encierra en pequeños corrales y se sujeta con una manga de manejo, generando una situación de estrés y dolor para el animal. Estos animales, al cumplir los 2 o 3 años de edad, se hace una selección del ganado, en el cual se basa en su bravura mediante la tienta. Y cabe destacar que esto se supone un gran estrés para estos animales, que pasan de estar en extensivos sin apenas contacto con el ser humano a tener que enfrentarse a una situación de ataque directo en la cual se les inflige un daño físico. En lo que se refiere al transporte, también es una situación muy estresante, el cual tiene en cuenta lo que es la privación de alimento y agua, y la temperatura no es la adecuada,
y en determinadas situaciones de elevada temperatura y humedad, el estrés apropiado o propio del transporte se le sumaría como un estrés muy poco normal, en donde le provocan deshidratación que pueden llegar a sufrir a estos animales en ocasiones cuando se dan lugares o viajes largos. Siguiente diapositiva, por favor. La segunda parte del estrés varía en lo que es el estrés durante la lidia. El gran estrés metabólico que se produce durante la lidia es apreciable mediante la variación de parámetros fisiológicos tanto en el hemograma como se puede ver un reencuentro de glóbulos rojos y hematocrito. Asimismo, un aumento de los niveles de glucosa sanguínea, alteraciones en las proteínas y enzimas plasmáticas. También se sabe que existe una relación entre la intensidad del estrés generado y la elevación de los niveles de cortisol. En análisis realizados a toros antes y después de la lidia, se aprecia una elevación notable de la concentración de cortisol y sus efectos se traducen en la estimulación de la gluconogénesis, incremento de la proteólisis y entre otros situaciones de bioquímica. En esta diapositiva podemos observar acerca de un estudio que realizó Aguera Requena en el año 2011, donde podemos observar lo que anteriormente mencioné acerca del elevado porcentaje de cortisol antes y durante la lidia. Algunos autores también han intentado relacionar otros parámetros enzimáticos con los niveles de estrés y cortisol durante la lidia. Estos abarcan mayormente los que son las enzimas musculares como la creatinifosfoquinasa, que es la CPK, la lactato deshidrogenasa, la LDH, y el espartato aminotransferasa, ASTH, las cuales en condiciones fisiológicas se encuentran en el interior de la fibra muscular. ¿Y esta elevación a qué se debe? Se debe a cambios de la permeabilidad de la membrana del sarcolema por la acción de las catecolaminas, y también debido a unas lesiones musculares donde podemos incluir tanto las causadas por un intenso ejercicio físico, así también como las heridas sufridas durante la lidia. El autor, Mas, en el año 2010 también incluyó en su trabajo de investigación dicho cuadro, el cual comparó y señaló como conclusión los resultados que vieron que hay una existencia directa o una relación acerca con los niveles de cortisol en plasma y el incremento sérico de las enzimas CPK y LDH, incluidas, mencionadas anteriormente, concluyendo que son estas enzimas buenas marcadores del grado de estrés y fatiga muscular. Siguiente diapositiva, por favor. Por último, mencionar acerca de la percepción del dolor durante la lidia. Tenemos que tener en cuenta varios factores, el cual es el ritmo circadiano, la existencia de factores estresantes específicos en los festejos taurinos, entre los que podemos incluir la salida a ruedo, los encierros, el ruido o la gente. Para algunos autores, el toro de lidia, por su carácter especial, muestra en la lidia una actitud altiva y se enfrenta a su atacante sin huir de la situación dolorosa, el cual lo relaciona con el desarrollo de una respuesta adaptativa del dolor. Este planteamiento, por varios estudios que se han realizado, está evidenciado en un aumento de la concentración de la hormona propiomelacortina, el cual es una hormona precursora de las beta-endorfinas y las metaencefalinas, que actúan como una hormona o un sistema de analgesia endógeno modulando la transmisión del dolor. De esta forma, las concentraciones de beta-endorfinas son inicialmente basales y se van elevando acuerdamente o progresivamente a medida que el toro se enfrenta a los diferentes estímulos dolorosos como son las pullas, las banderillas y finalmente el estoque. Dicho mencionado, las beta-endorfinas, al secretarse estas sustancias en cantidades elevadas, permanecen constantes durante los diferentes estímulos dolorosos de la lidia, el cual se anula totalmente lo que es la percepción del dolor. A continuación, explicará acerca de mi compañero de esa espina, acerca de los transmisores y importancia y rendimiento del toro de lidia. Buenas tardes con todos. Dentro de los principales neurotransmisores tenemos a la neuromodulación dopamínica, que tiene pues una importancia directa en la manifestación de la embestida en el toro de lidia, ¿no? La dopamina pues se distingue en este animalito por el efecto que produce en el cerebro, ¿no? Es el efecto placer,
¿no? Y esto motiva a que el toro embista, ¿no? Entonces, una disminución en el funcionamiento de los mecanismos dopamínicos, por lo contrario, ¿no? Están relacionados con los estímulos ambientales, ¿no? Conduce a la percepción de la mayoría de estos estímulos como amenazantes, ¿no? Esta disminución podría estar implicada también con la aparición descontrolada en la respuesta a la agresión efectiva o defensiva, como ya mencioné, ¿no? ¿Por qué embiste el toro de lidia? ¿No? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Entonces, la respuesta es esta, ¿no? Que el toro produce altas concentraciones a nivel sérica de dopamina, ¿no? Que esta es decir, la hormona o el neurotransmisor que se va a producir en el cerebro para que el toro se motive para poder embestir, ¿no? Tenemos a la neuromodulación GABAérgica, ¿no? Que durante la lidia, pues el toro libera beta-endorfinas conocidas como hormonas del placer, y ya sabemos que existe una gran cantidad, ¿no? 10 veces mayor a la que podría tener el ser humano, ¿no? Bueno, la neuromodulación noradrenérgica, que tiene que ver con el nivel de norepinefrina en la sangre, ¿no? Ya hemos dicho que cuando aumenta, esa también se incrementa, se podría decir, el estado de alerta en el sujeto, ¿no? En este caso, en esta especie. Por lo contrario, por ejemplo, la adrenalina y el cortisol, en el momento ya cuando el animal es sometido en el ruedo o en el transporte, aumentan estos dos neurotransmisores, ¿no? Y lo cual está íntimamente relacionado también con los traumatismos producidos al momento de la estocada, ¿no? O en el caso de la colocación de las banderillas, ¿no? Que produce un alto estrés en el animal, ¿no? La capacidad de respuesta del toro de lidia sometido a alto estrés es inhibida por las norepinefrinas, ¿no? Modulan el dolor y las cuales son bloqueadas directamente por estos receptores, ¿no? Entonces, ahí está relacionado también con el nivel de serotonina, ¿no? Que mide el grado de agresividad desarrollada durante la lidia, ¿no? Entonces se ha provisto que animales con mayor concentración de dopamina en la sangre tienen un mejor desenvolvimiento en el ruedo. Por lo contrario, animales con altas concentraciones de serotonina tienen menor, se podría decir, desarrollo de la agresividad, y estos son descartados, no son elegidos tanto para selección genética. Bueno, en cuanto al rendimiento, se sabe que el toro de lidia no es un buen productor de carne. Se necesita más de 4 años para que estos animales lleguen a pesar más de 550 kilos. En cuanto a producción, tampoco, ¿no? Muy baja producción, entre 3 a 4 litros de leche por día, ¿no? Y en cuanto a la importancia, ya sabemos que en el Perú se practica la tauromaquia. Esto es uno de los principales, pues, motivaciones culturales que tiene el Perú para que pueda, en este caso, mover también altas tasas de empleo, ¿no? Ya sabemos que hay un factor muy importante que se dedica a la crianza de toros acá en el Perú, ¿no? Uno de ellos tenemos los Sánchez Paredes, ¿no? Que también tiene la producción de toros de lidia, ¿no? Y bueno, estos animales tienen un costo de producción alto y producen empleo, ¿no? Paso a mi siguiente compañera. Gracias. Ya, en las estereotipias, bueno, consiste en una secuencia de movimientos repetida muchas veces con muy poca o ninguna variación. Y una de las principales comportamientos de la manifestación estereotipada en toros de lidia, como por ejemplo es caminar por el establo y bamboleo, se balancea de un lado a lado. Por ejemplo, si el animal está atado, realiza el bamboleo y consiste en mover el cuerpo hacia adelante, hacia atrás o bien de lado a lado, como así balancearse la cabeza. Es decir, que sigue un patrón, el animal repite un camino que le lleva al mismo punto de origen y eso lo repetirá una y otra vez sin modificar nada. También está escarbar, que escarban como una respuesta a la frustración
Y otros estereotipos, por ejemplo, es el caminar incesante, el morder las barreras metálicas de las jaulas, lamer las paredes, los movimientos masticatorios con la boca vacía. Siguiente. Bueno, el bienestar en el toro de lidia. Se define como su estado en relación con sus intentos de hacer frente a su entorno. Existe un acuerdo sobre lo que respecta al bienestar animal llamado como las 5 libertades. Por ejemplo, libre de sed, hambre o malnutrición, libre de estrés físico y térmico, libre de dolor, lesiones y enfermedades, libre para mostrar la mayoría de patrones normales de conducta y por último, libre de miedo y estrés. Esto posee una importancia social, medioambiental y económica que justifica la necesidad de profundizar sobre la metodología de cría y producción. Además, se considera similar a la producción vacuno de carne extensiva. Eso presenta un ciclo de producción largo comparado con las explotaciones de la vaca nodriza, además de otras particularidades productivas que la hacen diferente. Con respecto a la legislación, la validez jurídica de las corridas de toro de lidia se encuentra supeditada a la existencia de una o más normas válidas que los respalden. Por ejemplo, se encuentra la ley número 265, que es la ley de protección de los animales domésticos y los animales silvestres mantenidos del cautiverio, en cuya primera disposición complementaria se exceptúa dicha protección a los animales que participan en las corridas de toro, peleas de toros y gallos. También algunas municipalidades del Perú han regulado la tauromaquia como patrimonio cultural mediante ordenanzas acuerdo a las resoluciones de alcaldía. Y por otra parte, las peleas de toro cuentan con un reglamento de peleas de toro, cuidado de protección animal, aprobado el 20 de octubre del 2015, que establece las condiciones bajo las que deben llevarse a cabo en los diferentes distritos del departamento de Arequipa. De tal modo, las corridas de toros y peleas de gallos sí tienen validez jurídica, puesto que se encuentra en la primera disposición complementaria en la Ley 3047, exceptúan dichos eventos de su ámbito de aplicación, y es decir, que no se les considera como un maltrato animal. También, por último, cabe resaltar cabe hacer la salvedad que su eficacia se limita al espacio geográfico que comprende su ámbito de aplicación regional y muchas veces local, lo cual las otras zonas bajo la regulación amplia al artículo 2, inciso 24 de nuestra Constitución Política. Entonces, existen también otras zonas del país que en desregulación sobre el modo en que se deben desarrollar las normativas, ya que solo es válida en determinados ámbitos geográficos del país, de manera en que algunos lugares donde no existe regulación sobre el desarrollo de dichos eventos, se deberá aplicar un método de interpretación jurídica. Ahorita mi compañero va a decir las conclusiones. Sí, antes que todo, pedirle disculpas iniciaremos un nuevo enlace de Zoom para que se vuelvan a unir, porque este se va a acabar en 2 minutos y necesitamos todavía complementar nuestro trabajo de investigación. Se les agradece a los asistentes, por favor, esperar en breve, que le pasaremos vía WhatsApp el enlace. Gracias. Nos estamos viendo.